De todo esto, ¿cuáles son los principales mensajes? Primero es que el Ministerio de Finanzas o el Poder Ejecutivo es el responsable de la política económica del país, no solo de la fiscal. Y por lo tanto, el tema fiscal no se puede trabajar de manera aislada. Tenemos que trabajarlo en un conjunto de lo que es la economía, porque influimos en ella y ella va a influir en nosotros, y mejor tener toda la figura completa y no solo la parte aislada de nuestro pedacito fiscal. Normalmente, y uno ve la diferencia Sudamérica, Centroamérica. En Sudamérica un ministro de Finanzas está hablando normalmente de economía. Cuando yo veo aquí en Centroamérica en general, puede haber excepciones, hablan solo de política fiscal. Y los presidentes del Banco Central en general en Sudamérica hablan algo de economía, pero sobre todo de política monetaria. Y cuando uno viene aquí a Centroamérica, encuentra presidentes del Banco Central hablando de la economía en general, hasta de política fiscal. Hay un desbalance que se ha generado. Incluso cuando uno ve y llegan las misiones en los países que tienen acuerdos, o aunque sea legal la misión del Fondo Monetario para el artículo 4, y en la foto es en el Banco Central. En Sudamérica la foto viene al Ministerio de Finanzas, porque normalmente en política monetaria en nuestros países no es tan importante como la política fiscal. Entonces, normalmente es al revés. Entonces, ese desbalance yo creo que hay que irlo corrigiendo poco a poco. Sí, no es necesario cambiar leyes, nada. Es un tema de actitud, de tener ese conocimiento de la política económica. Lo segundo es que se debe trabajar en coordinación y con comunicación con otras entidades públicas y privadas. El Banco Central es autónomo en política monetaria, el gobierno se encarga de la política fiscal, pero en ningún lugar dice que esté prohibido coordinar, compartir información, compartir análisis, discutir juntos qué puede pasar, porque lo que él haga en una política me va a afectar a mí, y lo que yo haga le va a afectar a él. Entonces es mejor que juntos coordinemos, conversemos y le demos asesoramiento, y ellos nos lo den a nosotros. Finalmente cada quien tomará su decisión independiente. Hacer proyecciones es importante, pero claramente es insuficiente. Lo que uno tiene que hacer es análisis, estudios, conocimientos y seguimiento. Si uno hace un plan, un marco fiscal de mediano plazo, tenemos que ir viendo cómo se comporta y avisarle a la ciudadanía y nuestro plan macro, o trimestralmente o semestralmente, decirles: miren, el plan no lo estamos cumpliendo por A, por B, por C, creemos que ir a la baja, más déficit, menos déficit, lo que fuese, pero informar. No dejar un documento a inicio de año y de ahí olvidarnos y hacer uno nuevo el siguiente año, sino dar cuentas del por qué se cumplió qué cosas y por qué no hemos acertado en otras, para que la gente cada vez nos crea más de que lo que decimos, si no se cumple, es por razones justificadas. Y todo lo anterior es solamente útil en la medida que logramos influir en las decisiones de política económica. Y eso significa influir en los techos presupuestarios que van a las entidades y en dónde están los énfasis de esos techos, no solamente límites, sino más inversión productiva y ciertas políticas de gobierno que tienen que estar reflejadas en el presupuesto, e influir también en las autoridades en sus decisiones de política económica. Este tipo de unidades, por ejemplo, una función fundamental que tenían en Bolivia era dar una opinión técnica sobre cualquier proyecto de ley o proyecto de decreto supremo, acuerdo gubernativo, no importa el nombre, que el gobierno iba a sacar. No es que tenía poder de veto, pero tenía poder para dar su opinión técnica. El gobierno luego puede decir: esta ley igual va porque políticamente yo quiero que vaya, y gracias por la opinión técnica de decirme cuáles son los impactos fiscales y económicos, pero yo igual quiero hacerlo. Entonces, si no, lo que puede pasar, y ha pasado en muchos lugares, que yo veo ministerios de Hacienda que se enteran por el periódico que Salud aprobó tal política, que Agricultura hizo tal otra cosa, lo hacen prometer al presidente no sé qué otra cosa, sin haber pasado por ese filtro técnico. Creo que ese es el desafío de estas unidades en las que ustedes trabajan, en las cuales yo también he trabajado, tratar de ampliar eso y de poder influir de esta manera en las decisiones de política. Y para eso es fundamental esta relación con el Banco Central. Creo que el mayor aliado que uno puede tener es el Banco Central si logra relacionarse bien, porque te va a dar una opinión técnica independiente. Y nosotros muchas veces en gabinete, cuando nos estaban avasallando, porque en todos los gabinetes está el gabinete político que quiere avasallar al económico, cuando ya estábamos contra las cuerdas, y le digo: oye, presidente, ¿y por qué no lo invitamos al presidente del Banco Central, que es independiente, a que nos dé su opinión? Y obviamente, si estás en coordinación con él y estás más o menos cuadrando, te da un poco más de respaldo para que estas opiniones técnicas tengan más peso. Eso es lo que quería compartir con ustedes.